Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Los misericordiosos. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 5:7 que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. No nos trata según lo merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor. Simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo, no quiere castigar, sino redimir. Aún la severidad que se ve en sus providencias se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo para aliviar. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón de amor infinito procurarán salvar y no condenar. El Mesías en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras de bien. Al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las míseras víctimas de la necesidad y el pecado, el fiel creyente no pregunta ¿son dignos?, sino ¿cómo puedo ayudarlos? Aún en la persona de los más abatidos y degradados, ve almas por cuya salvación murió el Mesías. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes y los oprimidos. El que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de Él, se une a aquel que dispone de todos los recursos del universo. Su vida queda ligada a la vida de Dios por la áurea cadena de promesas fieles e inmutables. El Señor no lo abandonará en la hora de la aflicción o de necesidad. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Yahshua el Mesías. Y en la hora de necesidad final, los compasivos se refugiarán en la misericordia del clemente Salvador y serán recibidos en las moradas eternas. La misericordia de la cual habla el Mesías aquí es una virtud activa que se proyecta hacia los seres humanos. Tiene poco valor mientras no se convierta en obras de misericordia. En Mateo 25, del 31 al 46, se presentan las obras de misericordia como el elemento decisivo para la admisión en el reino de la gloria. Santiago incluye los actos de misericordia en su definición de la religión pura. Miqueas resume la obligación del hombre para con Dios y sus prójimos, hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Notar que Miqueas, al igual que Yahshua, menciona tanto la humildad ante Dios como la misericordia para con los hombres. Estas dos instrucciones pueden compararse con los dos mandamientos, de los cuales depende toda la ley y los profetas. El misericordioso alcanzará misericordia. Esto ocurrirá tanto ahora como en el día del juicio, tanto de parte de los hombres como de Dios. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es un atributo que el agente humano puede compartir con Dios, cooperando así con Él. La misericordia es bondadosa y compasiva. La misericordia y el amor de Dios purifican el alma y embellecen el corazón, limpiando la vida de egoísmo. El amor de Dios por la hueste angelical es una parte de sí mismo, directa y positiva en su divinidad. El amor de Dios por la raza humana es una forma peculiar, un amor nacido de la misericordia, pues el ser humano es completamente injusto. El pecado no es objeto del amor de Dios, sino de su odio. Sin embargo, se compadece del pecador porque el culpable lleva la imagen del Creador y ha recibido de él las facultades que hacen posible que llegue a ser un hijo de Dios, no por sus propios méritos, sino por los méritos imputados del Mesías, por el gran sacrificio que el Salvador ha hecho en su favor. En el pueblo de Dios, los hijos de los hombres siempre necesitarán ser restaurados de los resultados del pecado. Todos dependemos el uno del otro. Casi
invariablemente un hombre que es superior a otro en algo, le es inferior en otros respectos. El que coopera con Dios mostrando misericordia, se coloca en una posición donde Dios le extenderá su misericordia. El amor y misericordia de Dios siempre se extienden a los pecadores. Dios nos amó cuando todavía éramos pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.